para tener un punto especial en este lugar, que estamos tan agradecidos a Dios por tenerlo. Yo le pedí a mi esposo que pase también conmigo, aunque yo los voy a presentar. Pero quiero presentar, hay varios que van a pasar, pero yo quiero presentar aquellos que tienen historia aquí y que hicieron historia aquí en la iglesia, que nosotros hoy estamos aquí porque alguien a mí me dio el mensaje de salvación y porque alguien vino y por revelación de Dios a este lugar, a Juan Lacase, y bueno, y ya hacía casi, yo era 38 años que estaba allí en aquella iglesia, el otro templo, y bueno, y ya el año, si Dios quiere, en enero vamos a cumplir 40 años. Así que yo quiero hacer pasar al pastor Renzo, que es mi padre espiritual, nuestra hermana Gladys, nuestra madre espiritual. Y yo quiero decirles a ellos que yo los amo porque ellos fueron tan importantes en mi vida porque ellos me enseñaron los primeros pasos en el camino de Dios. Ellos me enseñaron lo que era tener temor de Dios. Ellos me enseñaron lo que es orar, aprender a orar. Ellos me enseñaron a tener ese temor, no vivir de cualquier manera, sino agradar a Dios y vivir en santidad. Ellos fueron los que nos dieron, en mi caso, esos primeros pasos los di con ellos en el Evangelio. Y lo que yo aprendí, como yo les he contado a los pastores de Argentina y a otros pastores, cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, yo siempre les cuento lo que él fue para nosotros, el pastor, que la iglesia no es un lugar para ser sociales, sino se venía a buscar a Dios. Y eso marcó nuestra vida, por eso yo hice poner unos carteles, el celular apagado, este lugar quiero que sea un lugar apartado para buscar a Dios, no tomar mate aquí, porque antes nosotros como teníamos aquel lugar pequeño, bueno, de repente los hermanos llevaban el mate con los ensayos, se comían cosas, pero yo dije, no quiero más esto, quiero que este lugar sea lugar sagrado, solamente para subir a buscar a Dios, a la oración, con los hermanos que ensayan, o sea, el mate o las otras cosas, el celular, todas esas cosas, cuando estamos acá lo apagamos porque venimos a buscar a Dios. Eso lo vamos a usar abajo, por eso tenemos una preciosa cafetería. Dios nos ha dado una oportunidad de tener lugares para poder disfrutar allí. Así que, y eso lo aprendí de él porque él siempre nos enseñaba esas cosas. Siempre nos hacía, yo sé que ahora lamentablemente la iglesia vive muy light, pero yo prefiero vivir lo que vivía antes, aunque sí, de repente había cosas que no quiere decir que todo nos gustaba, muchas cosas a veces nos enojábamos, pero aprendimos. Y eso nos ha llevado hoy a ser perseverantes y tener esa comunión con Dios. Saber que cada día nosotros tenemos que buscar a Dios porque sabemos que esa comunión con Dios, ese estar en comunión con Dios es que nos va a guiar y nos va a llevar a vivir en santidad. Y nos va a dar la fortaleza para que nosotros podamos. Y por eso yo estoy muy agradecida. Aunque ellos han pasado por luchas, por pruebas, como todos sabemos, ellos han pasado por muchas cosas difíciles. Pero ellos son siervos de Dios. Y yo creo que cuando Dios llama, llama una vez y para siempre. Y ellos me enseñaron, y yo creo que algunos más que están aquí le enseñan lo que es el temor de Dios y vivir en santidad. Por eso yo siempre, cuando ellos vienen a visitarnos, siempre digo, ellos son mis padres espirituales, porque ellos me enseñaron los primeros pasos. Y yo estoy tan agradecida y siempre los voy a honrar mientras esté en esta tierra, y bueno, después vamos a estar todos con Cristo. Pero yo valoro muchísimo eso. Y bueno, no sé si el pastor quiere decir algo, yo te quiero. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de estar todos juntos en armonía preparándonos para el cielo. Amén. Así que vamos a pedirle que saluden a esta congregación, a este lugar que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Bueno, llegué el otro día, sí,
regresé desde ayer a casa y encontré que estaba muy contenta mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué esta alegría? Porque había estado el pastor Ángel en casa con el anuncio de que se habían extendido, se habían ampliado las estacas de la tienda. Amén. Eso la llenó de gozo y me llenó de gozo a mí. Amén. Porque esta iglesia no responde a un plan humano. Esta iglesia fue levantada en respuesta a una visión que Dios trajo a través de mi esposa. Mi conversión es antes de que llegara el mover pentecostal acá al departamento de Colonia. Y yo creía en eso que leía en la Biblia, que Dios bautiza con el Espíritu Santo. Éramos como unos pájaros raros buscando el bautismo del Espíritu Santo, cuando todos se oponían y decían que eso había sido para otro tiempo. Me acuerdo bien aquella noche que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Fue algo tan glorioso, hermanos, porque había un cumplimiento de Dios bautizándome con el Espíritu Santo. Y Dios nos había llevado en un plan de Dios a hacer una pequeña campaña allá en la Boca del Rosario, en un viejo cine, en ese pueblito. Muchos conocen la historia, otros no, tal vez, por eso la cuento. Y así, uno a uno, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Nos preguntábamos quién sería la próxima persona que iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Había una presencia de Dios, algo extraordinario. Vivimos momentos muy lindos allá. Y eso cumplió un ciclo. Eso cumplió un ciclo en nuestras vidas. Pero después, Dios quería llevarnos a otras cosas. Y nos pusimos a orar con el pastor Ángel, con el hermano Luis, la hermana Alita. Estábamos allá en una humilde casita en el balneario de los Pinos orando, cuando de repente, en medio de la oración, Dios trajo una visión. Mi esposa tuvo una visión, pero le voy a decir que ella la cuente. Amén. Bueno, yo estoy tan gozosa, la verdad, de poder verlos aquí, de poder ver que las estacas de esta tienda se han ampliado, y verdaderamente yo sé que Dios bendice y Dios va a bendecir mucho más, porque esta obra, como dijo el pastor, no fue fundada porque se nos ocurrió, sino en la voluntad de Dios, que Dios va a traer mucho más bendición. Y sí, realmente cuando estábamos orando allí con los hermanos, éramos todos jovencitos, no teníamos demasiado conocimiento, pero sí buscábamos a Dios de todo corazón. Y Dios me trajo una visión, y yo vi Juan Lacase en letras luminosas, como en un cartel de neón, digamos, escrito con Z larga esa. Y yo decía, ni conocía mucho Juan Lacase, más que de oídas. Y vinimos a este lugar y empezamos la obra aquí, y Dios empezó a bendecir, y Dios sigue bendiciendo y va a bendecir mucho más. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde quiero dejar el saludo del apóstol Juan, tercera de Juan, al hermano Gallo, cuando le dice: hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Y ese es el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes, y la verdad que estoy tremendamente agradecida a Dios de poder estar aquí junto con ustedes compartiendo este gozo. Y los felicito también por el esfuerzo grande que han hecho, pero que va a traer frutos, indudablemente va a traer frutos. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Así como ustedes habrán podido entender cuando orábamos a dónde quería Dios llevarnos, ahí fue cuando Dios trajo la visión. Juan
iglesia responda a un plan de Dios. Pero quiero decirle algo. Dios tiene un plan. Dios anoche me habló y me dijo que Dios tiene un plan para cada uno de los que está aquí. Dios tiene un plan que tenemos que llegar a conocer ese plan. Algunos lo conocen, pero yo meditaba en Elías cuando me convertí y comencé a leer la palabra de Dios. Elías era el gran profeta de los grandes milagros. Y sabe que Elías era una persona como cualquiera de nosotros, sujeto a las mismas pasiones, dice la palabra. Pero había algo en Elías. Dios le reveló un mensaje que tenía que comunicárselo al rey Acab. Personas comunes, pero ahora con una gran comisión dada por Dios. ¿Y qué milagros sucedieron? ¿Qué milagros tan grandes sucedieron a través de este profeta de Dios? Y debemos encontrar ese plan. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Jesús habla a cada uno de sus ovejas. Si usted es una oveja que pertenece al redil de Dios, Dios quiere hablar. Dios quiere llevarle en un plan específico en su vida. Sé que a veces no es tan fácil. Porque después de haber hecho grandes milagros, grandísimos milagros Elías, en determinado momento cuando estaba amenazado por Jezabel, la esposa del rey Acab, tuvo miedo y huyó al desierto. Después de haber hecho grandes cosas siempre en respuesta a un plan de Dios. Dios le habló que fuera ante el rey Acab, no va a venir lluvia hasta que Dios hable de nuevo. Dios habló de nuevo, fue ante Acab. Dios lo sustentó en medio del hambre que vino sobre Israel. Allá en ese arroyo, Querita, allá el afluente del río Jordán, al este del río Jordán, allá había un cuervo que lo alimentaba. Después, cuando se secó el agua del arroyo, Dios otra vez le habló y le dijo que fuera a Sidón. Allí tenía preparada una viuda en Sarepta de Sidón. Sobrenaturalmente Dios lo alimentó. Pero cuando estuvo amenazado, se olvidó de que Dios lo quería guiar y huyó al desierto. Pero ¿sabe qué? Dios envió su ángel para decirle, Elías, todavía hay una gran tarea por hacer. Y yo quiero decirles esta noche, busquen en oración escuchar la voz de Jesús. Porque allá en el monte Oreb, en el monte de Dios, en el monte de oración, en el silbido apacible, escuchó claramente cuál era el plan. Todavía había grandes cosas por hacer, ungir a reyes y a otro profeta, Eliseo. Y es así que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Siendo personas comunes, lo glorioso es escuchar su voz. Orar y escuchar su voz. No con estos oídos. Porque el apóstol Pablo hace diferencia del hombre exterior y del hombre interior. Podemos oír a veces con estos oídos, o podemos ver como vio mi esposa con sus ojos, pero la mayor parte de las veces habla al hombre interior y quiere hablarle, quiere hacer cosas grandes a través de su vida. Si nosotros escuchamos su voz. Allí en el monte Oreb, monte de Dios, monte de oración, no solamente hablar, estar atentos, escuchar, porque Dios quiere revelarle claramente el plan que tiene para su vida.
Que Dios los bendiga y me alegro mucho de estos logros y creo que esto es nada más que el principio de las cosas que va a hacer. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Gloria a Dios. Así era el pastor de la casa. Yo quiero invitar en esta noche a uno de los pastores, creo, de mayor influencia en el Ministerio de Cristo la Respuesta, pastor amigo de la casa, el pastor Roberto Dávila, que pueda pasar, que pueda saludar, que pueda compartir lo que Dios ponga en su corazón. Así que, pastor Roberto, invito a que pase aquí adelante. Un aplauso fuerte al pastor Roberto Dávila. Qué belleza, ¿no? Qué precioso momento. A veces me alcanzan las palabras para expresarle a Dios la gratitud después de tantos años que han pasado, 40 años con el pastor Malán, compañero de lucha, muy jóvenes, y hoy, en el año 2014, poder ver colmada una de las profecías que nuestra hermana trajo de acá. Yo nunca me fui que acá vamos a tener un inmenso lugar y acá lo tenemos. Entonces, cuando Dios habla, y entonces cuando recibí la invitación, digo, pues teníamos dos pastores de Venezuela que estaban allá, pero me han escapado que no le puedo fallar a mis amigos. Quiero estar con ellos, ¿sabes? Qué buenos niños. Y la verdad que estoy profundamente feliz de haber venido por este encuentro. Estaba allí orando y Señor, qué grande. Me venían aquí las palabras cuando Jacob iba viajando. De repente llegó a un lugar que allí sintió sueño y puso una piedra de crecer. Y tuvo una visión. Una escalera llegaba al cielo de los ángeles. Y fue esto es casa de Dios y puertas. Gloria. Yo creo que esto es casa de Dios. Amén. Puertas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donde se abren las puertas y las compuertas. Gloria. Amén. Estamos acá inaugurando este lugar que la verdad que no hay palabras, porque acá tienen todo. Así que, hermanos, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero hoy nos estamos gozando. Gente de Argentina, nuestro hermano Ramírez, fue tanto tiempo. Y todos ustedes. Entonces, yo solo digo gracias. Gracias porque esto es casa de Dios y puertas. Acá en Hebreo 3 dice así, 2.
Moisés sobre su casa fue fiel. ¿Lo veo dos cuantos? 3:2. 3:2, gracias. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés y toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa de Cristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Este es un lugar donde se critica para congregarnos. Pero la casa de Dios habita en su techo. Amén. Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en el corazón del hombre. Y habita en la altura de la santidad con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando usted se quebranta de alegría, de emoción, por lo que Dios hizo por usted, porque mire, Jesús fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en el esperanza. Amén. Perseverando hasta el final, hasta el último momento de nuestra vida, ¿no? Porque cuando demos el último suspiro acá, amaneceremos allá. Así que doy gracias a Dios, los bendigo a todos y gracias por permitirme, por invitarme. Es una alegría muy profunda. Este es mi saludo en el nombre de Jesús y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Y creo de todo corazón que estamos en el tiempo, como me viene una palabra, de la plenitud de Dios sobre su pueblo. Amén. Amén. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesús. Amén. Así que hermanos, tengamos confianza que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar